Hola, muy buenos días alumnos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a realizar la actividad de la asignatura de atención en urgencia y primeros auxilios. Hoy día vamos a ver el ABC del trauma que se divide en la evaluación primaria y secundaria. Solo hoy vamos a trabajar con la evaluación primaria. Para la próxima clase trabajar con la evaluación secundaria, ¿ya? Si bien este no es un tema muy fácil de comprenderlo teóricamente porque es más práctico, la idea es ahora ver la teoría y cuando regresemos a clase trabajar la parte práctica, ¿ya? Espero que tomen apuntes para que realicen su actividad. Bueno, primero tenemos que saber que la atención prehospitalaria es un área de la medicina de urgencia en la cual la situación del enfermo va a estar determinada por diversas variables. Muchas de ellas van a ser desconocidas para este evaluador. Por lo tanto, esta atención está a cargo del manejo sanitario, el cual se va a ver enfrentado a diversas situaciones que lo van a confundir. Por lo tanto, van a ser como distractores, ¿ya? Los cuales van a tener que ser capaces de identificar, priorizar y controlar para dar un efectivo apoyo al enfermo en este escenario de una situación de emergencia, ¿ya? La meta de la atención prehospitalaria va a ser estabilizar precozmente al enfermo, controlando las situaciones que pueden poner en riesgo su vida, y así poder trasladarlo al sistema intrahospitalario, es decir, a los hospitales, dentro de las mejores condiciones posibles. Tenemos que tener en claro que el ABC del trauma, como lo dice su nombre, trabaja con o se ve enfrentado a problemas traumatológico, es decir, traumatismo encefalocraniano, accidentes, colisiones vehicular, ¿ya? Si bien esta evaluación fue creada con ese propósito, también se utiliza para el caso de paro respiratorio, pero eso lo vamos a ver más adelante y se le da otro enfoque, ¿ya? Mire, yo quiero, eh, aparte de pasarles materia, ir diciéndole algunos tips. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la calle y vemos un accidente, ¿cierto? Alguien llama a la ambulancia. Pero ¿cómo tiene que ser esa información de la persona que llama? Tiene que ser una información completa. ¿Por qué? Para que el despachador tenga una idea de qué elementos debe enviar o qué tipo de ambulancia debe enviar para ayudar a este paciente. Por lo tanto, es de suma importancia que la persona que llame dé una información completa de cómo se encuentra esta persona. ¿Ya? Ahora entramos al ABC del trauma. Bueno, es una mnemotecnia, el ABC, y se va a definir como de forma específica las prioridades que se deben seguir en la evaluación y el manejo de estos pacientes traumatizados. El paciente con trauma severo es fundamentalmente que reciba un tratamiento definitivo de las lesiones dentro de la primera hora, ya que cada minuto que pasa va a disminuir la probabilidad de vida que tenga esta persona. Por lo tanto, existe un término que se llama la hora dorada, dentro el cual el reanimador va a tener que darle una atención en el lugar e iniciar el tratamiento dentro de 10 minutos. ¿Para qué? Para después trasladarlo a este centro especializado un poco más estable, ¿ya? Entonces aquí se realizan las actividades primordiales, esenciales. El objetivo del ABC del trauma no es diagnosticar y saber qué tiene, sino que se atiende lo necesario y prioritario, ¿ya? Cuando realizamos una evaluación del trauma, esto tiene un orden, ¿ya? Por eso se va con la letra. A significa vía aérea y control de columna cervical. B, ventilación. C, circulación. D, déficit neurológico. E, exposición, ¿ya? El traslado, reitero, tiene que ser inmediato y va a depender de las condiciones y estabilización que tengamos del paciente. Para cumplir este objetivo de trasladar al paciente nos vamos a ver enfrentados a tres situaciones primordialmente. Una
es que demore en llegar la ambulancia. Por lo tanto, tengamos que realizar más maniobras dentro de los recursos que nosotros tenemos. Lo otro es que estemos realizando intervención y el paciente se nos agrave. Por lo tanto, vamos a tener que realizar maniobras para asegurar el traslado. Y lo otro es que se nos muera la persona en el lugar, tanto en el lugar como en el traslado que realicemos, y en ese traslado se van a realizando procedimientos básicos, ¿ya? Tenemos esta imagen y esta situación. Como vemos, es un accidente, una colisión. ¿Qué es lo que nosotros primero tenemos que realizar? Y ya lo he repetido en muchas ocasiones. Entonces, lo que primero nosotros tenemos que realizar es asegurar la escena. Cuando hablamos de una escena segura, nos referimos primero a la seguridad del personal móvil, es decir, a nosotros como prestadores de servicio, luego a la del paciente y también a la de los espectadores, que ellos pueden ser pacientes potenciales si no aseguramos la escena, es decir, que como la escena no va a ser segura para ellos, se pueden convertir en pacientes, ¿ya? Cuando hablamos de escena segura, vamos a tener tres componentes, ¿ya? Primero es la seguridad, donde se evalúan todos los posibles peligros garantizados para la seguridad de los reanimadores y del paciente. También vamos a hablar del término escena, donde se pregunta, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo ocurrió? Se va a evaluar el número de vehículos involucrados en el evento y las fuerzas involucradas para averiguar el tipo de daño, ¿ya? Y el otro elemento es la situación. ¿Cuántos y qué tipos de pacientes hay en la escena? ¿Puedo atenderlos con los recursos que tengo disponibles? Quizás son muchos. ¿Requiero de refuerzos para llamar y pedir ayuda? ¿Cuántas personas están involucradas y qué edad tienen? ¿Por qué la edad? Porque existen edades críticas, como en el caso de los niños. Y todos estos antecedentes que tengamos nos van a servir para priorizar las atenciones y determinar, por último, los centros de derivación al cual tenemos que enviar estos pacientes, ¿ya? Acá tenemos la imagen donde dice asegurar la escena. Y claramente se muestra que hubo un accidente, la gente está prestando ayuda, pero viene otro automóvil por acá. Entonces, estas personas que prestan ayuda se van a convertir en más pacientes. De ahí es la importancia de la escena segura. Por ejemplo, riesgos de explosiones. Y ahora entramos en el término del ABC del trauma con la evaluación primaria. Bueno, la evaluación primaria dice que es rápida, precisa y nos va a permitir determinar y priorizar las necesidades en pocos segundos. Recuerden esto, segundos. Y priorizar. Entonces esta va a tener una jerárquica, va a ser jerarquizada, va a ser organizada, sencilla de aplicación, rápida y eficiente. ¿Ya? Vamos a reconocer si nuestro paciente está crítico o no crítico. ¿Tiene presente algún problema? Este sea de riesgo vital o no. Y el objetivo va a ser determinar y corregir las situaciones que ponen en riesgo la vida de estos pacientes. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el resumen que dice que determina las condiciones del paciente, va a establecer prioridades y va a obtener una visión global del paciente. ¿Qué pregunta nos realizamos? ¿Qué le ocurrió? Le vamos a preguntar al paciente si está consciente. ¿Recuerda lo que sucedió? ¿Cómo se siente? ¿Algo le duele? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? Con estos antecedentes, vamos a tener una visión general del paciente y ya vamos a saber si está consciente o inconsciente. Aquí están las letras y es el orden, por eso dice que es jerarquizada, no nos podemos saltar, tiene que ser en este orden. La letra A significa vía aérea y control de columna cervical. La letra B, ventilación.
C. Circulación y control de hemorragias. D. Déficit neurológico. E. Exposición con prevención de hipotermia. Temperatura baja. Recuerden, cuando consideramos hipotermia, ¿qué temperatura? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en realizar esta evaluación? 15 segundos. Recuerden que es rápida. Y partimos con la letra A, que dice vía aérea y control de columna cervical. ¿Qué vamos a realizar aquí? Vamos a permeabilizar, proteger, proveer y vamos a dar protección a la columna cervical. ¿Qué acciones vamos a realizar? Dependiendo de la situación. Podemos realizar elevación mandibular, subluxación mandibular, revisar cuerpo extraño y extraerlo, aspirar, instalación de cánula o intubación endotraqueal. Incluso en algunos casos cricotomía, ¿ya? Partimos con la vía aérea. Nosotros tenemos que tener claro que la obstrucción de la vía aérea, es decir, que no podemos respirar, generalmente es por la caída de la lengua, porque se relaja la musculatura del piso de la boca y obstruye. Es frecuente en estos pacientes que tenemos inconsciente en posición supina. Este paciente además puede presentar una depresión del reflejo de la tos y una disminución del tono del esfínter esofágico. Por lo tanto, una rápida evaluación y manejo de esta vía va a ser crítico para la sobrevida del paciente a corto plazo. ¿Se dan cuenta que este orden no es porque a alguien se le ocurrió, sino que tiene una lógica? Pensemos, si el paciente no respira, ¿va a poder vivir? Y si empezáramos al revés, si el paciente tiene hipotermia, ¿sobrevive algunos minutos? Sí. En cambio, si él no respira en varios segundos, lo más probable es que se nos muera, ¿ya? Entonces, aparte en esta letra de ver si la vía aérea está obstruida, vamos a ver la inmovilización de columna cervical, que es en todo momento, sobre todo si hay sospecha de trauma. Acá tenemos la imagen, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos sospecha de que hay un trauma, vamos a tomar la cabeza del paciente, la vamos a colocar en posición de olfateo mediante la maniobra frente-mentón. Esta es la posición que queda. ¿Ya? Está estabilizada. En el caso de los niños menores de 2 años, por el hecho de anatomía que tienen el occipucio más grande, tienden a tener una flexión natural de la columna cervical, como por ejemplo acá, ¿ya? Para esto, corregirlo y mantener una buena posición, se sugiere colocar una toalla debajo de los hombres, ¿ya? Para poder realizar la maniobra frente-mentón. ¿Se dan cuenta que queda en la misma posición? Ahora, esto es súper importante, chicos. Nosotros vamos a decir, ¿existe sospecha de trauma? La respuesta es sí o no. Si existe sospecha de trauma o tenemos antecedente, vamos a realizar la maniobra tracción mandibular, ¿ya? Y posteriormente vamos a colocar collar cervical. Esto se realiza para mantener la posición de la columna cervical alineada. Con ambas palmas de las manos, ¿ya? Como está acá. Después vamos a colocar 2 o 3 dedos del operador, es decir, de nosotros, en el ángulo maxilar inferior, y lo llevamos hacia adelante y hacia afuera hasta abrir la vía aérea. Esto no lo intenten hacer en sus casas, chicos, causa mucho dolor. Es solamente para pacientes inconscientes con sospecha de trauma, ¿ya? Y en el caso que nosotros no tengamos sospecha de trauma, vamos a realizar la maniobra
frente-mentón. ¿Cómo se realiza esta maniobra? Se realiza extensión de mentón, como muestra en la imagen, y se coloca la mano sobre la frente. Entonces permitimos que ingrese el aire y la lengua no nos va a provocar la obstrucción, ¿ya? Se llama maniobra de frente-mentón o safari. Recordar que esta maniobra se realiza cuando no tenemos sospecha de trauma. La maniobra de tracción mandibular se realiza cuando tenemos sospecha de trauma. Gran diferencia, ¿ya? Después que realizamos lo anterior, ahora vamos a evaluar si está permeable nuestra vía aérea, ¿ya? Entonces yo voy a revisar si mi paciente tiene cuerpo extraño en la boca. ¿Qué cuerpos extraños puede tener? Dientes, sangre, dulce, chicles y otros. Entonces, si ese cuerpo extraño yo lo veo, puedo introducir mi dedo medio o índice en forma de gancho, formando como una C, y hago un barrido con el dedo y lo trato de sacar. Pero si yo no veo, no puedo introducir el dedo, chicos. No se puede, porque en vez de sacarlo, podemos introducirlo más, ¿ya? Existen elementos para poder sacar para poder sacar los cuerpos extraños. Por ejemplo, tenemos la sonda Yankauer que aspira, que es la de acá, y tenemos las pinzas McGill, ¿ya? Estas son diseñadas para sacar tanto elementos sólidos como fluidos, ¿ya? Bueno, ahora tenemos la cánula orofaringea, que es la que se ve en la imagen, esta, que existen diferentes tamaños. ¿Y cómo voy a saber qué tamaño utilizar con el paciente? Bueno, se mide desde la comisura del labio hasta el ángulo de la mandíbula, como muestra en la imagen, de la comisura del labio al ángulo de la mandíbula, y esa va a ser la correcta. ¿En qué pacientes voy a utilizar esta cánula? ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para mantener la vía aérea permeable, ¿ya? ¿En qué pacientes se utiliza? Se utiliza en pacientes inconscientes y sin reflejo nauseoso. Chicos, no se puede utilizar en una persona que esté consciente porque va a tener reflejo nauseoso, por lo tanto va a vomitar, se va a producir aspiración de secreciones y el paciente lo más probable es que produzca una neumonía, ¿ya? Entonces, esta se utiliza solo en pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso. Ya, y aquí está. La medimos desde la comisura del labio, desde acá hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Cómo la introduzco? Tengo dos formas de introducirla. Una es la que se ve en la imagen, que se introduce de esta forma y luego se gira en 180 grados, ¿ya? Esta es una forma para utilizarla en pacientes sin sospecha de trauma. En pacientes con sospecha de trauma se introduce de la misma forma en que queda, ¿ya? Si se dan cuenta, acá yo la introduzco así, giro en 180 grados y queda puesta así. Entonces esto lo que permite es que vas a tener tu vía aérea permeable. La lengua no la va a obstruir, ¿ya? Tenemos otro tipo de cánula que es la nasofaringea, que esta sí se puede utilizar en pacientes conscientes, ¿ya? Y se introduce por el orificio nasal. Se mide desde el orificio nasal al ángulo mandibular, ¿ya? Ahí terminamos con la letra A, ¿ya? Ahora sigue la letra B de ventilación. Anteriormente nosotros decíamos que teníamos nuestra vía aérea permeable, pero eso no nos asegura que la ventilación sea la adecuada.
Por lo tanto, vamos a valorar la función ventilatoria con una normotecnia que es el MES, mirar, escuchar y sentir, además de controlar la frecuencia respiratoria y la amplitud. Y lo otro que observamos es la pared torácica, ¿ya? ¿Qué intervenciones podemos realizar en esta letra? Oxigenoterapia, ventilación asistida con AMBU y el manejo del neumotórax. Quiero que piensen en este ratito qué significa neumotórax para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre neumotórax y hemotórax? ¿Ya? Porque existe una diferencia. Así que piensen para más adelante yo decirles. ¿Ya? Bueno, aquí mostramos cómo es la ventilación. En el caso que el paciente no ventilara por sí solo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser mirar y escuchar, además de sentir. ¿Ya? Ver las frecuencias y amplitud, como lo dijimos. Y según estos datos, nos pueden dar estas opciones. Una es que el paciente no ventile espontáneamente, por lo tanto, nosotros vamos a tener que ventilarlo con una presión positiva, que puede ser con bolsa de mascarilla o puede ser con ambú de resucitación, ¿ya? Que este se utiliza en el paro, no sé si lo saben, ¿ya? Que se realizan ventilaciones de rescate. La idea es practicarlo en el laboratorio. La otra opción es que miremos la frecuencia respiratoria y tengamos una frecuencia respiratoria menor a 12 o mayor a 20. Por lo tanto, en este paciente aplicamos oxígeno suplementario de apoyo. La otra opción es que la frecuencia respiratoria esté menor a 10 o mayor a 30 con síntomas de insuficiencia respiratoria, como por ejemplo alteración de conciencia, cianosis. Supongo que recuerdan lo que es cianosis, la coloración azulada. ¿Ya? Entonces el paciente necesita utilizar bolsa de mascarilla. Y la otra opción es que el paciente esté normal en su frecuencia respiratoria, que esté euneico, que tenga entre 12 a 20, pero nosotros vemos el accidente y decimos, no, este paciente sí va a necesitar. Y quizás le tomamos saturometría y está desaturando, entonces también le colocamos oxígeno, ¿ya? ¿Se recuerdan que recién le hice una pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre hemotórax y neumotórax? Ya. El neumotórax es una enfermedad que se caracteriza cuando el aire se va a filtrar en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. En cambio, el hemotórax se refiere a la sangre, cuando la sangre se filtra en ese espacio, ¿ya? Entonces, si nosotros sospechamos que este aire se filtró entre el espacio de los pulmones y la cavidad torácica, tenemos que descomprimirlo, ¿ya? Que se realiza el procedimiento que se ve en la imagen. Pero no vamos a entrar en detalle en ese procedimiento ahora, no es el objetivo de la clase. Y pasamos a la letra C, de circulación. Nosotros podemos obtener una estimación rápida del estado circulatorio. ¿Y qué vamos a evaluar? El estado de conciencia, la piel, las características de los pulsos periféricos, ¿ya? También nos vamos a fijar en los puntos sangrantes, que es importante, en la cantidad del flujo que ha perdido, ¿ya? En las características de la lesión, es decir, como la cinemática del trauma, porque esto nos va a sugerir si el paciente puede tener unas hemorragias internas, ¿ya? Si nosotros encontramos signos de shock en un paciente en trauma, nosotros vamos a asumir que el paciente está haciendo una hipovolemia, hasta que demostremos lo contrario. ¿Cuáles son los síntomas de shock? Sudoración, palidez, ingurgitación yugular, ¿ya? Entonces,
nosotros vamos a tener que realizar algunos procedimientos aquí. ¿Qué procedimientos podemos realizar en esta letra? Instalar accesos venosos, poner vía venosa, administrar volumen, suero, comprimir los sangramientos externos con apósito y vamos a sospechar de sangramiento interno, ¿ya? O sea, hemorragias internas. ¿Qué medimos acá? Pulso. ¿Qué pulso vamos a medir, chicos? Vamos a medir pulso carotidio. ¿Pulso carotidio está presente? Sí, está presente, débil. Si está presente débil, puede tener alguna hemorragia. Yo sospecho, voy descartando, ¿ya? Supongo que todos saben tomar el pulso. ¿Qué más vamos a valorar? Llene capilar. ¿Y de cuánto tiene que ser el llene capilar para que sea normal? Supongo que ustedes lo saben, porque ya lo han visto. Así que quiero que me lo digan después, ¿ya? Que vamos a ver si el paciente tiene hemorragias, como está en la imagen, está sangrando. Entonces realizamos compresión, ¿sí o no? ¿Qué más? Vamos a determinar después en la letra D el déficit neurológico. Pero quiero volver un poco atrás, ¿ya? Estábamos en el tema del pulso. Yo solamente con saber el pulso, saber si está presente o no, me hago una idea de la presión arterial sistólica. Les voy a dar los valores. Por ejemplo, tengo pulso radial, yo digo que la presión sistólica por lo menos está en 80. Si tengo el pulso el femoral presente, digo que al menos está en 70. Y si tengo el carotidio, al menos hay 60 de presión sistólica, ¿ya? Por eso, ¿cuál es el pulso que se pierde primero? El radial. Por eso en paro, ¿qué vamos a revisar? Pulso carotidio, ¿ya? Dijimos el llene capilar, ¿cierto? ¿Cuánto era el llene capilar? Recién les pregunté. Lo normal del llene capilar es que no demore más de 2 segundos, ¿ya? Vamos a evaluar la piel, si está fría, si está sudorosa, en qué color está. Si está es una piel rosada, sugiere que el tejido va a estar bien perfundido y oxigenado. Pero si es una piel azulosa, ¿ya? Es decir, está cianótica, significa que hay una pobre oxigenación, o sea, está llegando oxígeno deficiente a las extremidades, ¿ya? La temperatura, vamos a tocarla igual. Si la piel está fría, significa que el paciente está mal perfundido, ¿ya? Porque la temperatura va a disminuir en las extremidades. ¿Qué más? Dijimos de la hemorragia, recordar lo importante. La presión arterial. Vamos a pasar a la letra D, de déficit neurológico. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a determinar el nivel de conciencia del paciente con una sigla abreviada y vamos a valorar las pupilas, ¿ya? Entonces, como sale acá, vamos a realizar esta evaluación neurológica abreviada. Vamos a valorar Glasgow, que es para evaluar la función neurológica. Vamos a valorar el tamaño de la pupila y el compromiso de conciencia. ¿Qué intervenciones podemos hacer en esta letra? Proveer vía aérea, oxigenoterapia, administrar volumen. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta letra? ¿Ya? Es determinar el nivel de conciencia del paciente. ¿Y qué preguntamos? ¿Está bien? Vamos a saber si el paciente ya está consciente o inconsciente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la normotecnia? Es ABDI o ABDN, que es más fácil aprendérselo, ABDI. Si el paciente está con la letra A, significa que está en alerta. Si el paciente está con la letra B, significa que yo le hablo y me responde el estímulo verbal. Si el paciente está con la letra D, significa que yo le hablo, no me responde. Pero si le aplico un estímulo doloroso y él tiene alguna reacción.
Y si está con la letra N es que no responde a nada, ¿ya? Si yo tengo el nivel de conciencia alterado, ¿qué puedo pensar que es? Uno, es que la oxigenación cerebral va a estar disminuida, por lo tanto el paciente está con hipoxemia. Otra, puede que tenga una lesión en el sistema nervioso central debido al golpe. También, ¿qué más puedo sospechar? Que pueden ser alcohol o droga, que también te deprimen el sistema nervioso, o que el paciente tiene alguna patología asociada. Por ejemplo, es diabético y está con una hiperglicemia, o está con una hipoglicemia, que el paciente sufre de convulsiones, o que tiene alteración cardíaca, ¿ya? Aquí está la escala de Glasgow, que nos va a permitir evaluar el grado de compromiso neurológico, y se evalúan 3 parámetros, que es ocularmente, verbalmente y motormente. Y ahí se le va asignando puntaje. Puntaje mínimo 3 puntos, puntaje más alto 15 puntos. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que vamos a valorar? Las pupilas. ¿Por qué vamos a valorar las pupilas? ¿Por qué creen ustedes que debemos valorar las pupilas? ¿Y qué cosas vamos a valorar en las pupilas? En las pupilas vamos a valorar el tamaño y la simetría, cómo es la reactividad a la luz que tienen y la velocidad de las respuestas fotomotoras. Las pupilas tienen que ser, para que sean normales, pupilas isocóricas, ¿ya? Reactivas a la luz, ¿ya? Entonces la sigla es PIRRL, que dice pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz. Eso significa que está normal, ¿ya? Y ahora pasamos a la última letra, que es la letra E, que habla de exposición y prevención de hipotermia, ¿ya? ¿Qué vamos a buscar aquí? Lesiones ocultas, o sea, lo que nosotros tenemos sospecha. Inicialmente retiramos solamente la ropa para determinar la presencia o ausencia de algún trastorno o lesión, ¿ya? Para la pesquisa de estas lesiones es importante que tengamos en claro que pueden estar ocultas, porque es un paciente con trauma y quizás no las consideramos. Entonces podemos rasgar o cortar la vestimenta del paciente sin sobreexponerlo ni enfriarlo. Es necesario, como dice acá, retirar toda la ropa gruesa o mojada o ensangrentada. Una vez expuesto, debemos cubrirlo y abrigarlo lo más pronto posible. Yo les tengo acá un ejemplo. ¿Qué pasa con un paciente que está en la calle? Que me llama, me dicen que hay un paciente y este paciente está mojado. ¿Cómo yo lo puedo? Y está en una poza de agua, está todo mojado. ¿Ustedes creen que el cemento mojado proporciona calor o el paciente pierde calor debido al cemento, perdón? Bueno, el cemento lo que hace es que el paciente pierda calor, y una medida de aislante es colocar un cartón sobre el cemento hasta que nos llegue la ayuda para aislarlo, ¿ya? ¿Con cuántos grados de temperatura corporal el paciente pierde conciencia? ¿Bajo qué temperatura el paciente puede perder conciencia? Averígüenlo, por favor. Y acá vemos un ejemplo de una imagen donde, claro, quizás no sospechábamos que el paciente tenía una exposición o un trauma, pero si rajamos la ropa, vemos que hay una fractura, evidentemente. Y lo más importante, chicos, terminamos la evaluación primaria, reevaluamos constantemente, porque el paciente cambia su estado de un segundo a otro, por lo que es muy importante reevaluar, ¿ya? Que no se le olvide esta parte de reevaluar constantemente hasta que llegue la ayuda.
Entonces, en resumen, la atención de evaluación primaria va a detectar los problemas vitales y para poder manejarla como reanimador. Va a ser la base de la corrección de la hipoxemia y el shock. Disminución de oxígeno a nivel celular, hipoxemia, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Cuáles van a ser las principales medidas para corregirlo? 1. Va a ser el apoyo ventilatorio con oxígeno en altas concentraciones. 2. Instalación de vía venosa. 3. Administración de fluidos. 4. Comprimir los puntos sangrantes. 5. Evitar que la presión arterial suba y supere los valores normales. No es normal. Y 6. Evitar hipovolemia, es decir, disminución del volumen de la sangre y la hipotermia. ¿Ya? Recordar que hay que reevaluar porque estos cambios del estado del paciente ocurren rápidamente y hay cambios significativos, chicos. El paciente puede tener en un minuto, ustedes le encuentran el pulso, pasaron 5 segundos, se perdió el pulso. ¿Qué pasó con el paciente? Entró en paro. Y ahí comenzamos con otro manejo. Es diferente. Recordar que esta clase habla solo de trauma. ¿Ya? La próxima clase vamos a trabajar con evaluación secundaria, ¿ya? Así que necesito que ustedes realicen la actividad que yo les envié, que la actividad consiste en pequeños casos clínicos, o sea, no son pequeños. Primero en el ítem 1 tenemos términos pareados, ¿ya? En el ítem 2 presentamos un caso clínico corto y posteriormente se van realizando preguntas y yo les voy poniendo lo que va pasando en la situación. Un ejemplo, no el que está en el caso. Tenemos un paciente que lo pillamos ya hubo un accidente en la calle. ¿Qué es lo primero que usted debe realizar? Ya, ustedes me dicen asegurar la escena. Pasan a la siguiente pregunta. Dice, usted aseguró la escena. ¿Cuál es el primer paso de la atención primaria que debe realizar? ¿Ya? Y ustedes me dicen, la A. ¿Qué es la A? Vía aérea, control de columna cervical. Ya. Y así yo les voy siguiendo un caso hasta que el paciente es llevado por la ambulancia. Y eso es todo. Chicos, cualquier duda o consulta, háblenme, yo no tengo problema. Este es un tema no fácil, porque es muy práctico, así que espero sus consultas.